Y ahora pasamos entonces a nuestro tema. El título es, nos encontramos en el Jardín del Edén. Saben, una vez escuché un sermón de la segunda venida de Cristo, allí en San Nicolás. No sé, lo presentó tan bien la persona que lo presentó, que yo creí que cuando salí a la puerta veía venir a Jesús. Y tan feliz salí de ese momento que dije, seguro que ya está Jesús viniendo. Y salí a la puerta, no venía Jesús. Dije, tal vez vendrá mañana, porque era tan real lo que presentó el predicador. Mañana será que viene. Y no vino mañana, no vino pasado, fue pasando el tiempo. Y siempre está en nosotros la esperanza de Jesús, de que va a venir. Cuando leo en la Biblia hay algunos textos preferidos, solo los menciono. Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y como dice, voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Y los llevaré conmigo, para que donde yo ahora voy, vayan conmigo. O cuando leemos 2 Pedro 3, 9, que me dice Héctor, el Señor no está demorando su venida. Va a venir, no está demorando. Él está teniendo paciencia porque todavía hay algunos que no estamos preparados para encontrarnos con Él. Y Él quisiera llevarlos al cielo. Entonces les va a dar un poquito más de tiempo. No retarda su promesa. El Señor no se olvidó de nosotros. O cuando leemos Amós 4:12, donde llegándole los juicios al pueblo de Israel, juicios de amor para tratar de hacerlo volver a su camino, termina diciendo, prepárate Israel, o sea, pueblo de Dios, prepárate para encontrarte con tu Dios. Y nosotros, hermanos, escuchamos esta promesa de que Jesús va a venir, de que vamos a estar juntos en el cielo, de que no va a haber más enfermedad, no va a haber llanto, no va a haber tristeza, pero salimos felices, pero vamos afuera, llega mañana pasado y vamos enfrentando la realidad. Y yo estuve anotando aquí la realidad, hermanos, que enfrentamos las personas, creyentes y no creyentes, sea que creamos en Dios o que no creamos en Dios. Y estaba haciendo una lista allí que podría ser larguísima. Por ejemplo, problemas de salud. Y resulta que hoy me aparece un nuevo problema de salud y mañana otro nuevo problema. Problemas familiares. Y problema con mi hijo, problema con mi esposa, problema con mi esposo, problema en el trabajo, problema en el estudio. Y uno va viendo una sucesión de problemas. El sábado anterior visité a una persona que había sido un puntal en la iglesia. Ya no iba a venir a la iglesia. ¿Y por qué, hermano Napoleón, no va a venir a la iglesia? Porque la iglesia tiene 1000 problemas. Y me empezó a enumerar el problema del tal hermano y el problema de la vestimenta del otro hermano y el problema del joven. Y no había uno en la iglesia que sea bien de acuerdo a los ojos de este hermano. ¿Qué le dirían ustedes? Hermano, usted cuando va al hospital, acá hay médicos presentes, ¿no es cierto? Cuando va al hospital, doctor Ramos, cuando usted iba, ¿veía todo sano? No, iba el médico y los que íbamos éramos enfermos para que nos sanen. Si un enfermo deja de ir al hospital, hay que cerrar el hospital porque para eso están los hospitales. Le digo, hermano Napoleón, estaba la esposa ahí, la iglesia es un hospital. Acá no venimos porque somos mejores, venimos porque somos pecadores, somos enfermos por el pecado. Necesitamos la salud espiritual que el Señor quiere darnos. Necesitamos vencer los defectos. No lo pude convencer, hermano. Se fue nomás con los reformistas, pero bueno, allá él. Pero hace unos años se mandó una carta y con esta carta se recuperó a muchas personas que se habían desanimado en la fe cristiana. Yo traje un resumen de esta carta que decía así. Ustedes se tienen que acordar porque hace varios años se llevó a la casa de personas que estaban desanimadas en la vida cristiana. Todos luchamos. Unos con el orgullo, otros con el egoísmo, los celos, la mentira, la deshonestidad, hábitos que no quisiéramos tener. Todos tenemos nuestros puntos débiles, nuestros momentos de bajón espiritual. Pero el diablo, dice, tiene una fábrica de tentaciones personalizadas. En esta fábrica tiene tentaciones adaptadas a cada uno. Y ahí está el problema. Cuando nosotros luchamos contra algo negativo,
nuestro o en nuestro alrededor, muchas veces nos olvidamos que hay alguien que está promoviendo, trabajando y haciendo para que eso suceda. Dice, si estás lidiando con algún problema en tu vida, si yo preguntase, no levante la mano, pero levante la mano el que no tiene ningún problema en su vida, que está 100% bien, quizás alguno la levante y gloria a Dios y bendición para esa persona, pero yo no podría levantarla porque tengo problemas y creo que muchos tenemos problemas, enfrentamos problemas de salud, de económicos, familiares y de mucha índole. Dice, si estás luchando con algún problema en tu vida, una de las cosas que necesitas saber es que Dios te ama de la manera en que tú eres. Dios no está cansado de vos, está cansado del pecado, de la miseria, de la falta de amor. Dios te ama mucho. Dios sabe distinguir entre el pecado y el pecador. Dios aborrece el pecado, aborrece lo malo, pero ama a las personas. Ama a Dios a aquel que hace lo malo, ama a la persona, no ama que haga lo malo y no quisiera que haga lo malo. Nosotros amamos a nuestros hijos cuando obedecen, sí, y cuando desobedecen lo dejamos de amar. No, los seguimos amando igual, pero no amamos el acto incorrecto que hace. Dios nos ama a nosotros a pesar de nuestros errores o de nuestros pecados, de nuestras faltas. El enemigo no puede obligarte a hacer algo cuando tú no quieres. En el momento en que cae de rodilla, impotente, débil, necesitado, carente del poder de Dios y dice, Señor, haz algo por mí, porque en lo que depende de mí yo no puedo hacer nada, ahí es donde Dios actúa. Hermanos, dicen, gracias a Dios nunca fui alcohólico, pero dicen que la persona alcohólica le cuesta dejar. Yo vi 2 casos, hermanos, donde Dios de un día para el otro hizo dejar el alcoholismo. Uno de ellos era en General Roca, Río Negro. Un señor llegó borracho a la iglesia. Después de conversar con él, me dicen los hermanos, ¿sabe, pastor? Ese señor, dice, ahora como lo ve, era el mejor periodista de Roca. El mejor periodista. Pero entró en la bebida y fíjese, es nada. Hablamos, estudiamos la Biblia con él. Al poco tiempo dejó. Dejó en poco tiempo, otros dicen que no se puede dejar. Dejó, se bautizó fiel al Señor. Estábamos en Trelew, llegó un hombre borracho a las conferencias con la esposa. Como no se quedaba quieto, lo querían sacar a los instructores. Le dije, déjenlo. Si el Señor lo trajo borracho, es porque quiere que esté. No que esté borracho, pero sí que esté ahí. Al segundo día vino menos tomado con la esposa y la hija. Al tercer día vino con los 3 hijos. A los 3 meses estaba bautizando él, la esposa y un hijo. Pasaron, en ese momento era evangelista en la Asociación Sur, Misión Sur. Pasaron más de 10 años. Voy a Bahía Blanca a un encuentro de dirigentes de iglesia y me aparece allí. Pastor, ¿se acuerda de mí? Hermano Muleman, ¿cómo le va? Bien, dice, cuénteme su historia. Pastor, dice, nunca más volví al alcoholismo. Hoy trabajo en la iglesia. Soy jefe de diáconos, me enviaron como delegado, dice, ¿cuánto Dios hizo en mi vida? Dice acá, el enemigo intenta obligarte a hacer lo que no quieres, pero hay alguien que te puede ayudar si le decís, yo no puedo más solo, ayúdame, Señor. Dice, coloca en las manos del Señor tus amarguras, tus anhelos, tus sueños, tus recuerdos y a través de la fe, escucha una vez más lo que Él te dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Alguien decía, ¿y cómo sé yo que Dios realmente me ama? ¿Cómo sé yo? Porque es fácil decir yo te amo, yo te amo, yo te amo. ¿Cuántos esposos le dicen yo te amo a la esposa y después se van con la otra? ¿Cuántos padres dicen yo te amo, a los hijos le dicen a los padres yo te amo papá y después van y hacen lo que el padre sabe que no quiere que hagan? Entonces, por el simple hecho de que alguien me diga Dios te ama, ¿eso realmente es seguridad de que me ama? Hay un texto en la Biblia, hermanos, que ustedes conocen bien, Lucas capítulo 22. Todos los cristianos conocemos esta historia, el Getsemaní. Cuando nosotros analizamos el Getsemaní, hermanos, nos damos cuenta que ahí va hablando de algo terrible por un lado y maravilloso por otro. Porque, vamos a leerlo.
Lucas capítulo 22, verso 39, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Lucas 22, 39. Y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, en este relato cortito hay tanto para aprender. Dice primero que Jesús fue y oró. Y el motivo de la oración de él es, Señor, yo no puedo soportar la carga que tengo que llevar. Ayúdame. Si puedes evitarme este problema, evítamelo. Y si no, dame las fuerzas para poder sobrellevarlo. Él esperaba que los discípulos estén orando por él. Él había orado tantas veces por ellos. Cuando va, ve que ni siquiera tenía ese respaldo humano de que estuviesen orando por él. Dice que era tan intensa la agonía que él tenía que la transpiración eran gotas de sangre. Los médicos podrán decir con más autoridad que cuando hay una angustia tremenda se llegan a reventar las venitas, ¿verdad? Sí escuché la explicación una vez y pueden hacer derrame de sangre. No era apariencia, no, era gotas de sangre que derramaba Cristo. Estaba, por así decirlo, llevando una carga que él entendía que parecía que no podía llevarla. Hay unas frases que resumí del libro Deseado de todas las gentes. Lo que sentía Cristo en ese momento. ¿Y por qué presento esto? Para ver si realmente podemos decir que Dios nos ama. Dice que le parecía a Jesús estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, nuestra culpa, no la de él, ¿verdad?, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Jesús estaba sintiendo como humano que la carga de pecado que estaba sobrellevando lo podría llevar a separar por la eternidad de su Padre Celestial. Si ustedes quieren pensar un poquito cuán terrible es sentirse separado de alguien, piensen ustedes que, hipotéticamente, usted va al cielo y esta persona a quien usted ama tanto de corazón no va al cielo. ¿Cómo se sentiría usted? Sería como partírsenos el corazón en dos, ¿verdad? Bueno, eso estaba sintiendo Jesús, que se separaba de su Padre. No porque él hubiese cometido pecado, sino porque estaba cargando con mis pecados. Sentía que el pecado le separaba de su Padre. Sintiendo su unidad quebrantada con el Padre, temía que no pudiese soportar esta lucha contra el diablo. Dice, Satanás le decía, la separación sería eterna y nunca más sería uno con Dios. Hermanos, ¿cuántas veces escuchamos al oído? Pero ya intenté tantas veces ser un buen cristiano, ya intenté tantas veces vencer este defecto y vuelvo a caer, que lo mejor va a ser que no vaya más a la iglesia hasta que supere el problema y ahí vuelvo. Y ahí ganó la batalla el diablo. Porque si yo no voy cuando estoy enfermo al médico, cuando estoy sano no voy a ir. Pero hay que ver si quedándome en casa yo me voy a sanar solo. A veces el organismo se sana solo, pero no siempre. En su agonía se aferraba al suelo frío como para evitar ser alejado de Dios. Dice que sufría una agonía sobrehumana. Cuando leí esto, hermanos, yo digo, qué terrible, qué espantoso lo que Jesús sufrió para salvarme a mí. ¿Hay algún comentario más que, por miedo a que me falle la memoria, lo anoté? La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. La suerte de la humanidad pendía, dice, de un hilo. Era el momento donde Jesús podía decir, vuelvo a mi Padre y que el pecador reciba el castigo que merece. ¿Jesús estaba obligado a morir por mí, hermanos? No. ¿Estaba obligado a cargar con mis pecados y perdonarme?
No. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Y yo me pregunto, si Jesús hizo tanto por mí porque me amaba, ¿es correcto que me desanime por un problema que hoy no pude vencer? ¿No sería más correcto caer de rodillas, como decía esa cita, y decirle, Señor, hazlo por mí porque yo no puedo hacerlo? Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Todo lo que puedo hacer es pedirle ayuda. Con el doctor Ramos nos une una linda amistad. Una vez fuimos a hacer un bautismo con mi esposa y mis hijos a Catamarca. Al volver, yo no me di cuenta, pasé rápido la cuesta del Totoral y llegamos acá con mi esposa, groggy. Doctor Ramos, mire, llegamos, y vino el doctor Ramos enseguida. Le había dado, no me acuerdo cómo me dijo en ese momento, apunamiento, creo que nos dijo el doctor, y la atendió, y salió adelante. Bueno, hagamos eso con Jesús. Señor, yo estoy apunado por el pecado, no puedo más, no tengo fuerza, no tengo capacidad. Por favor, ayúdame. No es la solución dejar de ir al hospital. La solución es ir al hospital. Y si yo estoy sano y voy al hospital es porque voy a visitar a alguno o a ayudar a alguno, como pastor o los ancianos o hermanos también. Muchas veces vamos al hospital a visitar enfermos. Hay una historia que dice, me prometí terminar en horario, hay una historia que dice así. Nos la contaron hace 2 sábados de la persona que la escuchó de la nieta. Una nieta contó esta historia, la profesora adventista que la escuchó nos la contó. Y dice que la historia era así. Ella de chiquita se acuerda que entre su abuelo y su abuela siempre se escribían notitas. Y a veces decía, te quiero mucho, o a veces simplemente le escribían una sigla, Nstak. Ya le digo cómo era la letra, las letras, porque la anoté, N-S-T-O-C-T-A. Y siempre aparecía esa frasecita Nstak, a veces en el espejo del baño, a veces en la puerta del ropero. Una vez dice la nieta que se terminó el rollo de papel higiénico y vio allí escrito por el abuelo Nstak. Se había tomado el trabajo de desenrollar el papel higiénico, escribir esa sigla y volver a envolverlo. Y ella le decía, abuelo, ¿por qué escribí esto? Abuela, ¿por qué escribí esto? Y no se lo querían decir. Y creció y no se lo decían, se sonreía el abuelo. Pero un día fallece, o sea, el día que falleció la abuela, ella estaba con el abuelo y el abuelo le dice a su esposa que ya dormía, nunca se te olvide cuánto te amé. En el Getsemaní Jesús nos dice, Héctor, nunca se te olvide cuánto te amé. María, Teresa, Juana, Víctor, Rubén, nunca se te olvide cuánto te amé. No importa qué problema estés pasando, no importa qué situación creas que ya es límite, Nstak. Nunca se te olvide cuánto te amé. Allí en la cruz del Calvario el Señor corroboró con sangre lo que decidió en el jardín del Getsemaní. Y en un jardín el Señor dio su vida por nosotros y en el otro jardín nos estará esperando para darnos la vida que quiere darnos, la vida eterna. Quiero terminar que escuchemos un canto del cuarteto. Mientras el cuarteto se prepara, y les voy a hacer en algún momento una invitación de aquellos que querramos volver a confiar en el Señor y decirle, Señor, ayúdame porque nunca quiero olvidarme de cuánto me amaste. Cuento esta historia. Es verídica. Un señor rico había quedado viudo, crió a su hijo y sentían pasión por las obras de artes. Y tenían cuadros caros como de Picasso, Van Gogh y otros. Y
La gente iba a verlo, valían una fortuna. El hijo llega el momento de hacer el servicio militar, va a la guerra y entonces fallece. Y después que le dan la noticia que el hijo falleció, unos 10 días después aparece un joven. Viene y se presenta. Traía un lienzo y le dice, yo soy el soldado fulano de tal, fui compañero de su hijo. Cuando él estaba, porque yo estaba herido, estaba tratando de llevarme a un lugar seguro para que me atiendan los enfermeros, él recibió una bala en el pecho y murió. Pero yo sé que él estaría feliz de que usted reciba esto. Y el hombre lo vio y era un cuadro no hecho por un gran pintor, se ve que el mismo muchacho lo había dibujado, pero él vio bien las facciones del hijo. Quedó tan emocionado, se le caían las lágrimas, que le quiso pagar. Y le ofrecía más y más dinero que le acepte y él dijo, no, yo soy el que debo pagarle y nunca podré pagar cuánto hizo su hijo por mí. El hombre estaba mal por la muerte de su hijo, el joven se fue, falleció y después viene un momento donde se publica que se iban a rematar las obras de arte que tenía este señor. Los coleccionistas se conocen entre ellos y saben quiénes tienen obras de arte. Así que había allí gente con mucho dinero. Y el primer cuadro que se iba a rematar era un cuadro titulado El Hijo. Para los que entendían de pintura, no valía nada. Pero entonces el martillero empezó, bueno, el primer cuadro que rematamos es el del hijo. A ver, ¿quién da 100 pesos? ¿Quién da 150? 100, 50. Nadie ofrecía nada. El jardinero le daba tanta pena que lo único que tenía era 10 pesos allí. Dijo, ofrezco 10 pesos. Muy bien, dijo el martillero, tenemos 10 pesos aquí, a ver quién da 15, quién da 20, quién da 30, 40, nadie. 10 pesos a la una, 10 pesos a las 2, 10 pesos a las 3. Bajó el martillo, vendido. Y otro dice, apúrese, queremos las obras, las de Van Gogh, las de Picasso, que hemos visto que tiene ahí en exposición. Dice, el remate terminó. ¿Cómo el remate terminó? Sí, porque en el testamento este hombre dijo que el que comprase la obra, el hijo, todas las demás ya las estaba comprando al pagar ese precio. Así que el jardinero quedó con todas esas obras millonarias tan solo por haber apreciado al hijo. Mis hermanos, Dios, si nosotros apreciamos al hijo en la verdadera dimensión espiritual, Él nos va a dar algo más valioso, ¿no es cierto?, que una pintura de Van Gogh. Nos va a permitir disfrutar de ese jardín del Edén y de esa patria celestial. Pero entre ahora y aquel momento tenemos que avanzar. Acuérdense, aunque se olviden de todo, acuérdense de Nstag. Nunca se te olvide cuánto Jesús te amó y cuánto te ama. Mientras escuchamos el cuarteto, si algunos sentimos en nuestro corazón el deseo de reafirmar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y de reafirmar nuestro deseo de prepararnos y no dejarnos desanimar por los problemas, sino prepararnos para encontrarnos un día con Jesús en el cielo. A medida que el cuarteto canta, podemos ir poniéndonos de pie y al final terminará el hermano con una oración. Una vez más oscureció, el sol se fue del corazón, yo ya no puedo soportar, sentir la falta de mi hogar. Jesús, quien me habló.
Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció, el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi Saber que tú nos has dado esa promesa maravillosa que nos sostiene, que pronto, Señor, habrás de volver a buscarnos y que seguramente, Señor, estás anhelando que llegue aquel día en que podamos estar juntos. Gracias porque pasaste ese momento en el que tomaste la decisión por cada uno de nosotros. Gracias porque, querido Señor, con tu amor podemos entender que a pesar de nuestras faltas, nuestros desánimos, podemos estar acá, podemos estar de pie y podemos estar limpios teniendo en cuenta que tú eres nuestro Dios, que has pasado la muerte por nosotros. Señor, gracias por llamarnos, gracias porque nos convocas a no desistir, a estar firmes y adelante, Señor, en esta lucha de cada día y de encontrarnos cada sábado en un reencuentro de alabanza a tu nombre, Señor, en esta tu casa, en este tu pueblo, que Señor quieres llevar a la eternidad. Padre, bendícenos a cada uno en particular con nuestras preocupaciones, nuestras luchas, a cada familia representada y en especial, Señor, bendice a los sufrientes, a los que estamos pasando dificultades y que, Señor, tú estés dando tu aliento y tu sostén. En ti confiamos, tu pueblo se levanta para agradecerte y pedirte en esta oración sencilla, Señor, que regreses pronto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.